¿verdad? Simbólicamente hablando, ¿verdad? Como que estuvieran viendo y nosotros estamos en la arena luchando, batallando, así como ellos también. La gran nube de testigos fue el capítulo 11, donde están desfilando los héroes de la fe. Ahí miramos que comenzamos con Abel, y ahí seguimos con Noé, con Enoc, y ahí con Noé, después con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿verdad? Luego también miramos a Moisés, y luego sigue una serie, ¿verdad?, de jueces como Barak, Absón, Jefté y los profetas. Entonces todos ellos corrieron la carrera, triunfaron y están sentados en la galería observándonos a nosotros. Nosotros vamos en la carrera cristiana luchando, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra seres humanos. No estamos batallando, guerreando contra seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros tenemos esa gran nube de testigos que nos están observando, están viendo cómo estamos corriendo, cómo estamos batallando. ¿Qué tenemos que hacer en esta carrera que hemos emprendido desde el día de nuestro bautismo? El día que fuimos muertos a la vida vieja, fuimos muertos a aquella manera equivocada de vivir, fuimos sepultados con Cristo y resucitados juntamente con Él y puestos aparte en su reino celestial. Comenzamos a correr, ¿verdad?, esa carrera que tenemos por delante, pero hay algunos aspectos que tenemos que despojarnos. Dice de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el peso? El peso son todas aquellas cosas que nos estorban, que no son pecado en sí, pero nuestra actitud hacia ella puede convertirse en un estorbo para no continuar la vida cristiana. Miremos que muchas amas de casa, ¿verdad? Dicen el domingo tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que cocinar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Lavar, planchar y cocinar no es pecado, son oficios domésticos, diaria. Pero si la persona deja de adorar a Dios, deja de congregarse por estos afanes de esta vida, entonces está pecando porque no le está dando prioridad a las cosas del Señor. También los deportes son buenos, ¿verdad? Dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha, es decir, para poco, para algo, pero en fin, que un joven ande en drogas, ¿verdad? Ande en fiestas, ande en alcoholismo, pues está bien que practique un deporte. Pero si usted dice, el domingo vamos a ir con mi partido a jugar béisbol o fútbol y deja de congregarse, esa actitud se le convierte en pecado. Ir al mar no es pecado, ¿verdad? Solo que hay que tener precaución. Es bonito, ¿verdad? Se respira el aire fresco, todo con cosas que son necesarias. Sin embargo, ¿qué lo hace el domingo? Deja de adorar a Dios por estar bañándose. Entonces, ha dejado la comunión de adorar a Dios, de cantar alabanza, de cantar, de tener comunión con el cuerpo y la sangre de Jesús, de ofrendar, de recibirle la palabra santa que significa, que hace crecer en la gracia, en el conocimiento, por estar usted divirtiéndose. Entonces, eso lo puede hacer otro día, lo puede hacer un sábado, pero no el domingo. Entonces, las cosas que nos apartan de Dios se convierten en pesos, así como los atletas, ¿verdad? Los atletas que van corriendo, no van con una mochila de 50 libras, ¿verdad? Corriendo, no, que se despojan, ¿verdad? Van con un zapato apropiado, con una calzoneta apropiada y van corriendo lo más livianamente posible. Así también nosotros en este camino, en esta carrera, debemos despojarnos de esos pesos, ¿verdad?, que nos pueden apartar del Señor y del pecado que nos asedia. Entonces el pecado está a las puertas, ¿verdad?, asediándonos siempre, por lo cual nosotros debemos ser fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor para no ser arrastrados de las corrientes de este mundo. ¿Y qué tenemos que hacer una vez que nos despojamos de todo peso
y del pecado que nos asedia. Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es una carrera de velocidad, la que vamos corriendo velozmente, ¿verdad? No, es una carrera de resistencia, ¿verdad?, en la que tenemos que pasar muchos obstáculos, temas. Dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Tenemos que pasar dificultades, problemas, angustias, pero nosotros tenemos que seguir adelante porque tenemos una meta, dijo el apóstol Pablo. Dice, yo ciertamente no pretendo haberlo alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, pero sí una cosa hago, olvido lo que queda atrás, ya lo que quedó atrás, lo pasado, y dice, corro con paciencia la carrera que tengo por delante, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, que es nuestra vida cristiana, es seguir al Señor adelante. Que muchos han querido caminar esta carrera, pero se han quedado postrados en el desierto, porque no han oído la palabra con fe, solamente la han recibido, pero no han tenido fe en ella, así como los israelitas, aquellos que salieron de Egipto, ¿verdad? Que Dios los hizo cruzar por el Mar Rojo, por tierra seca, e hizo grandes milagros, pero ellos, ¿verdad?, no tuvieron la fe y la confianza en Dios cuando Dios les dijo que iban a entrar en la tierra prometida que fluye leche y miel. Ellos no creyeron, ¿verdad? Se desvanecieron, ¿verdad? Tuvieron miedo a los gigantes, a las ciudades fortificadas, que entonces no podían. Siempre en sus corazones se volvieron y quedaron postrados en el desierto. Pero en esta carrera que vamos nosotros corriendo, ¿en quién tenemos que poner la mirada? Nuestra fe, la mirada. Nos dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumidor y el consumador de la fe. Él es el autor de la fe. Él es el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, hermanos, tenemos que poner los ojos en Jesús, en esta carrera que tenemos por delante. Miremos al apóstol Pedro. Jesús iba caminando sobre las aguas. Entonces él le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine bien sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Él se tiró de la barca y cayó como en este piso, ¿verdad?, en el agua. Iba caminando, pero de allí vino él y se distrajo, quitó la mirada de Cristo, miró a ver hacia atrás, miró la oscuridad, viento, la tempestad, y le dio miedo y se estaba hundiendo, porque quitó la mirada de Cristo. Así también es peligroso, ¿verdad? A muchos le han pasado eso, que han ido caminando, ¿verdad?, corriendo, ¿verdad?, la carrera por delante, pero de repente ellos se distrajeron, pusieron la mirada en el predicador, en los pastores, en los ancianos, diáconos, maestros, en las maestras y comenzaron a ver los errores, los defectos, y comenzaron a flaquear, ¿verdad?, y se quedaron a medio camino. Y comenzaron a ver las flaquezas, las debilidades. Y nosotros ponemos a ver las debilidades que todos las tenemos. Por eso estamos luchando para que el Señor nos perfeccione día a día, para ser, ¿verdad?, imitadores de Dios, para despojarnos del viejo hombre, de las antiguas costumbres, de tantas cosas que tenemos que ir despojándonos a medida que vamos caminando hacia la eternidad, hacia el cielo. Y luego, ¿verdad?, dejaron de poner la mirada en Cristo, se quedaron postrados, fueron. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de quitar la mirada en Jesús. Él nunca nos va a defraudar. Él siempre está con nosotros, está a nuestro lado. Él nos ha dado promesas, que no te desampararé ni te abandonaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y entonces el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él dio la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor, cuando estaba en la tierra, ¿verdad? Él iba cargando su cruz. Él se caía, ¿verdad? Porque habían azotado las espaldas, se habían reventado, iba sangrando, ¿verdad? Se caía, lo volvían a levantar. Y entonces, pero él, habían algunos allí que se burlaban de él, ¿verdad? Que lo veían, ¿verdad? Que daban risas burlonas cuando él iba en el... Sin embargo, él menospreció la vergüenza pública. ¿Por qué? Porque él llevaba un gozo dentro de sí. El gozo que llevaba era que iba a traer muchos hijos a la gloria. Él moría por su pueblo, para redimirnos, para salvarnos, por medio de su sangre. Y él siguió adelante y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así dice, ¿verdad? Filipenses, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Vemos lo que dice ahí. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Miramos pues que él se hizo obediente hasta la muerte misma y muerte de cruz por nosotros. ¿Y qué pasó? Dice que menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, mis hermanos, nosotros no debemos despegar la vista del Señor, siempre constante y corriendo la carrera que tenemos por delante, así como Él menospreció la vergüenza pública, culto, todo dice delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así también nosotros, al final de la carrera, tenemos una recompensa. La recompensa es lo que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados. Tendréis tribulaciones de 10 días, es decir, un tiempo completo. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Versículo 3. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Miremos entonces que debemos de considerar al Señor Jesús cuando Él vino a la tierra, cuando Él le tocó, ¿verdad? Ir a la cruz del Calvario. Dice que Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Es decir, cuando Él andaba en la tierra, andaba en su ministerio, cuando Él hacía los milagros, algunos decían que los hacía por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios. Ya le dijeron que era comelón, borracho, comelón de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero él no se desalentó, sino que siguió adelante porque tenía una meta, y esa meta era ir a la cruz para traer muchos hijos a la gloria. Así que nosotros debemos de considerar al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No debemos de cansarnos en medio de las situaciones de la vida, las situaciones, ¿verdad? Las angustias que tenemos que pasar. Y les dice a los receptores de la carta a los hebreos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Todavía no habían sido mártires, con la excepción de Esteban, que fue el primer mártir que murió apedreado, y en Hechos capítulo 12 nos dice que Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo,
Jacobo fue muerto por Herodes, traspasado a espada. Ellos estaban sufriendo persecución, pero todavía no habían sufrido, eh, no habían resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y entonces tenían que seguir adelante luchando. Y versículo 5 nos está diciendo lo siguiente: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Les dice que no menosprecien la disciplina del Señor. La disciplina es necesaria para nuestra vida, porque nuestra fe necesita que ser probada. Dice que el oro, aunque es un metal perecedero, se prueba por fuego, y entre más fuego, más brillo, se quema toda la escoria, queda solo el oro puro, refinado en fuego. Así también es nuestra fe. Si nuestra fe no es probada, entonces no es una verdadera fe. Lo que sí tenemos que pasar la prueba, y no debemos desmayar cuando viene la disciplina, cuando el Señor nos azota. Algunas veces nosotros somos disciplinados porque necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos dejar muchas cosas que todavía vamos arrastrando del viejo hombre, ¿verdad? Que está viciado, dice el viejo hombre, y corrupto, de acuerdo a los deseos engañosos, para revestirnos del nuevo, creado a la imagen de Dios, santo, dice, amado, de extrañable misericordia, de amor, de bondad, de fe, de mansedumbre. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de despreciar o menospreciar la disciplina. Nos puede venir en diversas formas, a veces por una enfermedad. De repente nos enfermamos, ya quedamos postrados, estamos en un hospital. Pues ahí debemos estar reflexionando. ¿Qué propósito tiene Dios para conmigo? ¿Verdad? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Comienzo a revisar mi vida y me doy cuenta que necesito acercarme más a Dios, que necesito ser más fervoroso, que necesito cambiar actitudes negativas que todavía las voy arrastrando a través de mi vida cristiana, ¿verdad? O la pérdida inesperada de un familiar, de un ser querido, un golpe, ¿verdad? Inesperado, hace, ¿verdad? Prestar atención a qué es lo que está pasando, como a Job, ¿verdad? Tantas cosas que le pasaron y él no era pecador, era un hombre recto, justo, piadoso, temeroso de Dios, pero necesitaba ser probada su fe, necesitaba crecer, madurar para poder entender, ¿verdad? El gobierno de Dios, la tierra, el universo. Así es, entonces dice que la disciplina es parte del programa de Dios que tiene para sus hijos, porque Él nos ama, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Miramos pues que el Señor envía su disciplina como Él la cree conveniente para cada uno de nosotros, para que podamos crecer, desarrollarnos. A veces nosotros estamos, ¿verdad?, pensando de que no nos va a pasar nada, de que podemos apartarnos, ¿verdad?, del Señor, que podemos hacer X, Y cosas, que nada nos va a pasar. Eso no es cierto. De repente, cuando menos espera, le viene la disciplina, le viene el azote. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con él, para que nos demos cuenta que en el reino de los cielos tenemos que seguir la paz, tenemos que seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y sigue diciendo: ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y ahí nos dice también acerca de esto. Apocalipsis, versículo 3, versículo 19. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo le está diciendo a la iglesia en la Odisea que ya no eran, dice, ni fríos ni calientes, eran tibios, ¿verdad? Eran formalistas, ¿verdad? Hacían las cosas por mero formalismo, ¿verdad? No porque sentían el fervor, el amor hacia Dios,
Entonces les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, el versículo 7 nos está diciendo lo siguiente: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si un padre no disciplina a su hijo, no lo ama, porque la disciplina, la corrección es para que él se aparte del camino malo, para que no caiga, ¿verdad? Para que no se pierda. Entonces tiene que disciplinarlo. En un proverbio dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces, hermanos, todo padre consciente, responsable, disciplina a su hijo desde chiquito, ¿verdad? Lo va disciplinando. Y aun cuando es grande, lo agarra a consejos, a orientaciones, ¿verdad? A amonestaciones, para que no se salga del camino, para que no se pierda. Así es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él nos disciplina con amor, nos corrige y a veces nos castiga para que no nos salgamos del camino, para que sigamos adelante, para que no retrocedamos de la carrera que tenemos por delante. Pero el versículo 8 nos está diciendo, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si el Señor nos dejara sin disciplina, entonces seríamos bastardos, no seríamos sus hijos. El mundo sufre las consecuencias de su pecado. Miremos a aquellas personas que practican el alcoholismo por muchos años, que están tomando y tomando y de repente, ¿verdad? Sienten dolores serios en el estómago y van al hospital y le dice tiene cirrosis. De tal manera que esa persona destruyó su hígado y esa es una consecuencia de su pecado, ¿verdad? Entonces, y así otros andan en inmoralidades sexuales, ¿verdad? Y así andan y dicen, estoy gozando de la vida. De repente tiene SIDA, ya está condenado a la muerte y a la muerte eterna si no se arrepiente, ¿verdad? Entonces, porque Dios perdona nuestros pecados si nosotros obedecemos, si la persona obedece el Evangelio, pero el cuerpo no le va a perdonar de las consecuencias. Así sufre el mundo sufre por las consecuencias de sus pecados, pero nosotros, la disciplina es para bien, para fortalecernos, para que crezcamos, para que seamos maduros, para que seamos un instrumento útil y preparado para el Señor, para toda buena obra. Versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Es decir, nuestros padres terrenales nos castigaban. O sea, los padres que nosotros teníamos eran padres más fuertes que los que existen ahora. Ahora hay muchos padres permisivos, ¿verdad? Más bien al niño desde chiquito le dan un celular para que el celular sea la niñera. Y entonces los niños comienzan, ¿verdad?, a estar manipulando y llegan a dominar la tecnología muy temprano. Pero se hace una adicción y su cerebro se retrasa. ¿Por qué? Porque está solamente metido en los juegos, en las cosas, y así van, ¿verdad? Y los padres no lo revisan. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, mientras que nosotros, los que no crecimos los que crecimos en aquella época, teníamos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y eran fuertes para castigarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Para hacernos hombres y hacer mujeres de bien, para que no cayéramos en los vicios, en el alcoholismo, en las drogas, en la delincuencia, en tantas cosas. Entonces, nosotros teníamos nuestros padres terrenales, disciplinábamos, nosotros los cuidábamos, los queríamos, los amábamos. Ahora él hace una pregunta, ¿por qué no obedeceremos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, los hebreos estaban desalentados porque estaban sufriendo persecución, aunque no habían llegado hasta la muerte, pero sí el despojo de sus bienes, y se querían desanimar, querían regresar al judaísmo. Entonces, él le dice que no, que acepten la disciplina que están pasando, porque esa es muestra del cuidado y protección de nuestro Padre Celestial. Y entonces
y nosotros nos sometíamos al castigo y a la disciplina de nuestros padres terrenales y los queríamos, los amábamos y aún recordamos su memoria, ¿verdad? Amor. Ahora, cuanto más al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos, dice, aquellos nuestros padres terrenales y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, pocos días. Yo recuerdo que ya a mí dejaron de pegarme tal vez como a 10 o 12 años. ¿Por qué? Porque ya iba entendiendo, porque era más niño, era bien inquieto, bien juguetón, bien molesto y solo iba cayendo el rejo a cada rato, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Ellos por un tiempo nos disciplinaban y para lo que ellos parecía, ¿verdad? Pero o sea, Dios, para lo que es provechoso, no nos disciplina por gusto, sino para lo que es provechoso, es decir, para lo que necesitamos cada uno de nosotros. Ahora bien, para que participemos de su santidad. El Señor dice, sed santos porque yo Jehová soy santo. La palabra santo, ¿verdad? Significa apartado para servir a Dios, consagrado como vaso santo para servir al Señor. No significa la palabra perfecto, porque todavía mientras estemos en la tierra no alcanzaremos aquí la perfección, aunque tenemos que buscarlas diariamente, cada día ser más santo, cada día ser mejor, autoexaminarnos, examinarnos la conciencia y decir, ¿qué es lo que yo estoy fallando? ¿Qué es lo que a mí me hace falta? ¿Qué cosas son las que tengo que dejar? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta y tenemos actitudes carnales, negativas, ¿verdad? Situaciones, ¿verdad? Que necesitamos cambiarlas, tal vez de ira, de enojo, a la crianza, maledicencia, murmuraciones, ¿verdad? Y muchas otras cosas que nosotros debemos irla dejando. Entonces, es para que nosotros participemos de su santidad, porque si nosotros nos acercamos a un Dios santo, 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 justo, bueno, misericordioso, tenemos que acercarnos, ¿verdad? Apartados del mal, de las contaminaciones de este mundo, de la maldad. Y para eso es la disciplina, para que nosotros seamos perfeccionados, para que vayamos creciendo. Como dice, creced en la gracia, creced en el conocimiento, creced en las virtudes espirituales, crecer en los frutos del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza y fidelidad también, ¿verdad? El versículo 11 nos dice lo siguiente. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, no de tristeza. Cuando somos disciplinados, ¿verdad? Que no sentimos que estamos muertos de risa. Yo he estado varias veces en el hospital, en cuidados intensivos, ¿verdad? Y no he sentido, ¿verdad? Alegría. Ay, qué alegría que estoy en UCI, cuidados intensivos. Qué alegría porque me ponen oxígeno, ¿verdad? Para que no me muera. Qué alegría, ¿verdad? Cuando las inyecciones las utilizan, ¿verdad? A las 2 de la madrugada están llegando a las 3 a sacarnos pruebas de la sangre, pruebas para exámenes. Y es un estado doloroso. Sin embargo, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿verdad? Es porque Dios nos ama, no quiere que nos perdamos, para que perfeccionemos la santidad, para que andemos en el camino, apartados del mal, como dice también Colosenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer Colosenses y ver todas las cosas que nosotros tenemos que dejar o apartarnos de ellas. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 1 adelante. Y dice así la palabra de Dios. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego viene el versículo 5 diciéndonos las cosas que tenemos que hacer morir. Hacer morir, despojarnos de ella, apartarnos, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, es decir, inmoralidad sexual, pornografía, un montón de cosas que pueden venirnos si nosotros nos descuidamos, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero el versículo 8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ira. ¿Con qué facilidad nos enojamos y nos llenamos de ira? Pues debemos de dejar la ira, aprender a ser pacientes, tolerantes, nosotros, no llenarnos de ira, enojo. Vivimos enojados, ¿verdad? Con la esposa, con el esposo, padre, con la madre, el tío, con el sobrino, con el cuñado, ¿verdad? Nos enojamos. Dice malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No ha dejado las malas palabras, ¿verdad? Hay que dejarlas. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La mentira, no mintáis los unos a los otros, ¿verdad? No hay que mentir, hay que dejar la mentira, porque se nos puede hacer un hábito. Comenzamos a mentir, seguimos mintiendo y nos morimos. Dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. A veces nosotros pensamos que solo los pecados que nosotros creemos más graves, los escandalosos, la borrachera, el adulterio, la fornicación, el robo, pero, digo una mentira y eso no es nada. No, tengamos cuidado. El padre de la mentira es el diablo. Entonces debemos de tener cuidado, decir la verdad cada uno con su prójimo. Dejar la mentira, despojados del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debe haber en nosotros una renovación espiritual de la mente. Los viejos pensamientos, ¿verdad? Nocivos, deben de ser quitados de nosotros, ser renovados en el nuevo, vestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. También debemos aprender a soportarnos los unos a los otros, ¿verdad? Hay quienes no duran en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no se aprenden a soportar. Pegan gritos, quieren, se ofenden. Después no son capaces de perdonarse y se descharchan, como he dicho, ¿verdad? Se dejan viendo los hijos. ¿Por qué? Porque no aprenden a soportarse los a los otros. Me acuerdo una vez, hace unos años, un joven llegó a pintar allí en las instalaciones de Funda. Yo me puse a conversar con él, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y en ese tiempo me hizo una pregunta y dice a mí, hermano Luis, ¿cuántos años tiene usted de casado? En ese tiempo yo tenía 40 años. Ahora ya vamos a cumplir en abril, si Dios nos da la vida, 52 años. En ese tiempo tenía yo 40. Y le digo, 40 años. Ay, hermano, me dice, que aguante. Porque yo, me dice, tengo 2 años de casado y no aguanto esa mujer. Imagínense, con 2 años de casado no aguantaba la mujer. Y otros así. También debemos de dejar esas costumbres de que solamente juntarse. Estoy juntado, arrejuntado, dicen en la montaña. Estoy juntado. Entonces luego
se pelea por cualquier cosa, ¿verdad? Se disgustan, se dejan, ¿verdad? Y después viene otro hombre, viene otra mujer. Eso se llama fornicación, inmoralidad sexual. Para eso está el matrimonio. ¿Verdad? Para eso lo dejó Dios, ¿verdad? Para el matrimonio. No para que andemos rejuntados. Y después se dejan, se pelean. No deja la que estaba rejuntada y se casa con otra. Esas costumbres no son de nosotros los cristianos, son del mundo. El mundo así hace. ¿Verdad? Ustedes pueden ver, ¿verdad? Cómo es el mundo. Así van, hoy tienen una mujer, mañana tienen otra, hoy tienen un hombre, mañana tienen otro, y así viven, ¿verdad? Nunca tienen un matrimonio estable, como Dios manda. Entonces, la disciplina del Señor viene para que aprendamos a ser ordenados, organizados. Entonces debemos de vestirnos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Versículo 13, lo que estábamos hablando de soportarnos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el versículo 14, ¿verdad? Ya para corolario, con broche de oro, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, mis hermanos, aquí leímos, ¿verdad? Las cosas que nosotros debemos de dejar, de despojarnos, para crecer en la gracia y en el conocimiento. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después que ha pasado la disciplina, ¿verdad? Que el Señor nos puso de acuerdo a su santa y bendita voluntad, decimos, qué bien, ¿verdad? Ahora ya puedo soportar con paciencia. He aprendido a perdonar. He aprendido a comprender mejor a las personas, a mi cónyuge, a mis hijos. Ahora puedo tolerar más a mi mamá, madre. Antes vivía solo en pleito con ella, pero ahora trato de entenderla, de comprenderla. ¿Por qué? Porque hemos crecido, que nos hemos desarrollado. Ahora, el versículo 12 nos dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces los hebreos estaban con las manos caídas, estaban con las rodillas paralizadas, querían regresar al judaísmo, algunos querían volver nuevamente y eso era apostatar de la fe. Y luego el versículo 14, era un versículo que lo hemos venido mencionando y que debemos de aprenderlo, ¿verdad? Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. De parte de nosotros debemos de seguir la paz con todos. Hay gente difícil de soportar en la vida, ¿verdad? Pero en cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz con todos. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego el versículo 15, hay una advertencia que dice, mirad bien, ¿verdad? Ponga atención, mire bien, observe bien, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminadas. ¿Verdad? Hay veces puede venir raíz de amargura. Cuando no perdonamos, comenzamos nosotros, ¿verdad?, a sentir resentimiento, rencor hacia quienes nos han ofendido. Y por último, amargura y después viene el odio. Y nos convertimos en homicidas, ¿verdad? Porque dice que para ahora, antes era no matarás. Y estaba allí el cadáver, ¿verdad? Le había dado una pedrada o le había dado un flechazo, la lanza con la espada, ¿verdad? Pero ahora nosotros para ser homicidas no necesitamos matar a nadie, sino solamente odiar en el corazón. Dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Un homicida entra al reino de Dios. Entonces, tenemos que fijarnos bien, no sea que brote una raíz de amargura, de resentimiento. Tenemos que perdonar los que nos han ofendido para que Dios nos perdone también a nosotros.
Debe ser una actitud de perdón, ¿verdad? Porque si no nos volvemos amargados, ¿verdad? Nos contaminamos y nos apartamos. No podemos tener comunión con Dios. Nuestras oraciones no suben a la presencia del Señor si estamos con amargura, con resentimiento, con aquellos que nos han ofendido, nos han hecho algún mal. Tenemos que perdonar para ser libres, despachar completamente, para no estar con las cadenas de la amargura en el corazón. Versículo 16, ya pasa de la amargura a otros posibles pecados que puedan haber. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces los corintios toleraban, ¿verdad?, al que vivía con la mujer de su padre, ¿verdad? Hasta que Pablo les escribió y les dijo que no, que debían de disciplinarlo. Así también nosotros debemos mirar, no sea que haya alguna persona inmoral, ¿verdad?, como Esaú, que era un profano. Esaú se fue al campo a cazar y regresó con hambre. Encontró a su hermano Jacob que estaba haciendo un potaje, una sopa, ¿verdad?, de lenteja. Entonces le dice, dame de comer, sí te doy, pero si me pides tu primogenitura. Y él le dice, dámela, voy a morir, ¿y de qué me va a servir? Y por un plato de lenteja vendió todos los derechos y las bendiciones que tenía en su primogenitura. Entonces, así también dice, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Miramos que Esaú, después que Isaac dijo a Jacob y le dio todas las bendiciones de primogénito, él quiso que le dieran a él la bendición y hasta lloró, pero ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogara que no se hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Mas si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Nosotros nos hemos acercado al Sión espiritual, a la morada del Dios vivo, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, es decir, el reino de Dios, su santo pueblo, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado, ¿verdad?, a algo más glorioso, más sublime, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, es decir, la sangre de Cristo. La sangre de Abel clamaba por justicia al cielo, por venganza. La sangre de Cristo clama por perdón. Cuando Él estaba crucificado, ¿verdad?, elevó una oración urgente a Dios y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La sangre de Abel clamaba por justicia al cielo, por venganza. La de Cristo clama por perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego continúa diciendo el versículo 25, dice lo siguiente, mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Miramos que aquellos, ¿verdad?, no escaparon cuando se les dio la ley, y ellos, ¿verdad?, se volvieron atrás por falta de fe. ¿Cuánto más nosotros si retrocedemos como hebreos que estaban retrocediendo, el cual nos amonesta, ¿verdad?, por medio de su Hijo? Dice que Dios habló de muchas formas y de muchas maneras a los padres por medio, ¿verdad?, de los profetas, pero que ahora nos habla por medio del Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y aún esta frase, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todas las cosas hechas van a ser destruidas. Ya cuando el Señor venga, dice, porque vendrá como ladrón en la noche, dice el apóstol Pedro, lo cual los cielos encendiéndose pasarán por gran estruendo, y la tierra y las cosas que en ella hay serán deshechas. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, hemos recibido un reino que es para siempre, reino de los cielos, la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Tengamos gratitud, es decir, debe haber agradecimiento, gratitud en nuestro corazón por lo que Dios hizo. Dice, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así que el Señor nos ha dado una dádiva. El Señor clavado en aquella cruz, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mediante esa gratitud, mientras ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Miremos pues, hay una secta, ¿verdad?, que se llaman los testigos de Jehová. Yo le digo los testigos de la atalaya para no relacionarlos con el nombre santo de Dios, que dicen no puede haber infierno porque Dios es amor, Dios es amor. Sin embargo, es cierto, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Quieren ver la otra cara, ¿verdad?, de Dios, la severidad para aquellos que rechazan el evangelio o por los apóstatas, aquellos que prefieren andar en este mundo, gozar de los deleites temporales del pecado y no seguir la carrera cristiana. Hay un castigo eterno. Entonces, nosotros, dice, debemos de servirle con reverencia, con amor, con gratitud, porque nuestro Dios también es fuego consumidor. Muy bien, hermanos, hemos terminado el capítulo 12. Espero que esta meditación nos haya ayudado, nos haya exhortado para seguir haciendo su voluntad agradable y perfecta. No sé si hay alguna